Bueno, a mí me emociona todo este informe y toda esta lucha que están llevando adelante los estudiantes universitarios. Esta es la base de la movilidad social, la movilidad ascendente en la Argentina. Mi abuelo, yo lo conté el otro día en Tucumán, mi abuelo vino en el 23 a la Argentina con un brazo adelante y otro atrás, sin un mango, solamente a ver qué pasaba en la América. Primero laburó de carpintero, después se puso un almacén, después llegó a tener un almacén al por mayor. Y sus 3 hijos pudieron ir a universidades. Y los 3 hijos se recibieron de farmacéutico, de maestra. Y los 3 estudiaron y armaron una carrera. Y esto es la movilidad social, es la base de un país. De contraponerse a lo que decía el capitán Rial cuando fue la Revolución Libertadora en el 55, que decía, esta maravillosa revolución se hizo para que el barrendero que nace barrendero muera barrendero. Entonces, eso es lo que la universidad pública trata de evitar. Sí, y eso es lo que le da valor a la cantidad de universidades que se crearon en el conurbano, pero también en diversos lugares del país, para hacer que esté más cerca de la gente, porque uno de los problemas que había era la de los grandes centros universitarios, Córdoba, la UBA, La Plata, pero la gente tenía que... Salía a movilizarse. Entonces, acercar las universidades con la creación, las últimas las terminamos de aprobar en los últimos meses de la gestión anterior. Aprobamos varias universidades más. No entender eso es no entender nada. O más que no entender, es entender todo. Claro. Claro. Para el plan de ellos es entender todo. Es entender todo. Porque yo digo, recién lo dijo Carla, y yo creo que hay una base. Si no tenés en cuenta que el presidente te dice 2 cosas, que es un topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro, y que está llevando adelante el ajuste más grande de la historia universal, no entendés nada. Claro. Tenés que partir de ahí. Está dicho por el presidente, no está en discusión. Ya a esta altura, decir que el ajuste es a la casta no te lo cree insostenible, nadie. no lo cree nadie. Pero además yo te voy a decir una cosa, mirá. En los datos fresquitos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de esta semana, de los 9 primeros meses del año, el recorte de obra pública 80%, 79 y pico, te lo redondeo, 80%. Recorte de transferencias a las provincias, 80%. Las jubilaciones valen 20% menos en promedio. Toda esa discusión que le estamos mejorando, que en dólares, zaraza, pura zaraza. No hay un solo dato, Caen todos los ingresos que tienen que ver con la actividad económica. Bajó el IVA 10%, bajó el impuesto a los débitos y créditos, el llamado impuesto al cheque 8 o 9%. Es decir, todos los impuestos que tienen que ver con los niveles de actividad económica, todo para atrás. Lo cual lleva a esto que yo repito desde los 90, que el ajuste es infinito si no tiene resistencia de los ajustados. ¿Por qué? Porque cuando ajustan cae la actividad económica y también se achican los ingresos, y como tienen que llegar al famoso déficit cero, vuelven a achicar el gasto. Pero, y así sucesivamente. Recién hablábamos fuera de cámara, yo te decía, pero esto no es un plan de gobierno, es un plan de destrucción. Y vos decías, no, sí, es un plan económico, te decía. Y vos hacías un paralelismo, digamos, entre esto del anarcocapitalista. Lógico. Porque lo dice Milei. Milei facilita mucho el razonamiento. A veces nosotros lo complicamos y si vamos lo tomamos... Es muy lineal. Lo tomamos literalmente. Sí, facilita Cuando él dice, eso, yo no soy liberal, complica. soy anarcocapitalista, está diciendo, quiero un capitalismo sin Estado. Sí. Un capitalismo sin Estado es un capitalismo sin reglas. Es como si vos pudieras decir, bueno, vamos a eliminar las reglas del tránsito. Sí, los semáforos. Vamos a sacar los semáforos. Vamos a sacar los semáforos, no hay mano y contramano, se puede estacionar donde a uno se le da la gana. No funciona así. Desde que comienza a desarrollarse la sociedad capitalista, cuando viene la revolución industrial, el propio sistema capitalista, para hacerlo posible, empieza a poner reglas. Esta que plantea él, que es volver
a la los feudos. prehistoria. Sí, a los feudos. Pero vos fijate que no, todos los datos te llevan ahí. ¿Qué dice Milei? Volvamos 120 años para atrás, que era cuando la Argentina próspera. ¿Cuánto es 120 años para atrás? 1900. Claro. ¿Cuál era la Argentina en 1900? Una Argentina absolutamente primaria, De los una terratenientes. terratenientes, matando a los oligarquía que indios. tiraba manteca al techo, veraneaba en París. Y tenía se llevaba la vaca atada en los Así barcos. es, y el grueso de la gente, el 80% se cagaba de y hambre. el grueso de la gente cagándose de hambre. Entonces, O muriéndose de enfermedades. bueno, o muriéndose de enfermedades. Perdón, y el fraude patriótico. Y el esa es fraude la en las Argentina- elecciones. Esa es la Argentina de principio del siglo XX, que es la que el presidente dice que es a la que quiere volver. Sí, sí. Es una barbaridad. Es demencial. Es una barbaridad. Bueno, y hoy le puso- También era esa la... Argentina, para decírselo a la ciudadanía, esa Argentina elimina la clase media. Sí, sí. Esa Argentina vuelve a un sector primario que puede volver a ser el que ahora, en vez de ser solo agroexportador, sea litio exportador o petróleo exportador. Claro. Pero eso siempre sigue siendo negocio para poquitos. Y es la Argentina que también tenía las grandes rebeliones, ¿no? Que tenía que ver el nacimiento de la Unión Cívica Radical, indefectiblemente, la Revolución del Parque, ve un montón de situaciones. Y en la Argentina del Cordobazo, exactamente. Onganía vino para quedarse 40 años. Y parecía que se comía a los chicos crudos. Y el Cordobazo, digamos que si vos lo miraras cronológicamente, el gobierno derrotó al Cordobazo, lo metieron preso a Tosco, Sí, sí. impusieron el estado de sitio, etc. Pero 3 meses después renunció Kriege Bacena. Así es. Y a partir de ahí no lo pudieron sostener más. Macri ganó las elecciones de medio término, pero el conflicto de los jubilados, eso que ellos siempre hablan de las 14 toneladas de piedra, además, que creo que las pusieron ellos y que estuvo todo armado, pero eso es un dato al margen, marcó un antes y un después. Cuando apareció Rodríguez Sá diciendo hay 2019, parecía una frase inventada, porque en el 2017, en la elección de medio término, Macri ganó con más votos que lo que ganó 2 años antes cuando ganó la presidencia. Sin embargo, el conflicto que tuvo con los jubilados inició un proceso que terminó en su derrota en primera vuelta en las elecciones 2 años Muy bien, después. vamos a estar hablando Sí. de lo que Después pasó. hablaremos. Porque siempre hay mojones Sí, para hay recordar. mojones para recordar y porque además tuvo un gran impacto el tema de los jubilados como el de las universidades en la imagen positiva del presidente. Pero ahora me voy a otra noticia de mierda. ¿Quieren? Buenísimo. Porque viste que esto es como, viste cuando hay un dique Estuviste muy bien. inundándose. Estuviste Gracias. muy bien, me gustó. Viste cuando hay un dique inundándose que decís, bueno, y ahora me angustio por los jubilados y pasa agua por el dique y metes un dedo. Bueno, y ahora me angustio por las universidades. Bueno, y ahora me angustio y vas metiendo dedos en lugares y ahora viene la ley hojarasca que viene a cambiar 70 leyes y muchas más. Bueno, viste que uno ya va perdiendo la capacidad de asombro, de angustia, de enojo. Hasta me pregunto si es por esto que la gente va cada vez menos a las marchas y por qué no salimos todos por cada una de las marchas. Pero bueno, yo creo que debe tener que ver con lo que dijo el ministro de Economía, el señor Caputo, que dice que lo peor ya pasó, que ahora solo viene lo mejor, que el poder adquisitivo de los salarios y los jubilados le ha ganado a la inflación. ¿Que me querés interrumpir? Mira No. que tengo muchas cosas peores. No, cuando termine. Bueno, y además, bueno, tenemos de todo. También, por ejemplo, el gran legado cultural. Ahora que estamos en disputa el tema de la educación. Bueno, ahora los pibes a los 13 años van a poder timbear, van a poder apostar, ¿vieron? Con esto de van a poder hacer inversiones de mercado con el celu. Aprovechando ya que tienen todas estas adicciones al juego a los 13, ahora además va a ser legal. Y en el medio de todo esto... Uy, perdón, me calenté. ¡Correte, mierda! Y en el medio de todo esto... Tomá. Llega el tema San Pedro, el esquema Ponzi, la trampa piramidal.